En este video vamos a analizar el área de superficies irregulares. Iniciemos. En clases anteriores habíamos definido que existen dos tipos de levantamientos topográficos, ¿sí? O la topografía la podemos definir en dos ramas. Entonces la primera rama sería el área de la planimetría. Y también tenemos topográficamente el área de altimetría. En este video estamos hablando específicamente de áreas y entonces nosotros podemos definir que las áreas, tanto en planimetría como en altimetría, tienen mucha similitud y entonces más adelante vamos a determinar cuáles son esas similitudes. Cualquiera sea el caso, dice que nosotros vamos a tener dos tipos de poligonales. Si nos recordamos, un levantamiento topográfico básicamente tiene dos poligonales definidas, las cuales son poligonales abiertas y poligonales cerradas. Pero de nuevo, definimos que estamos trabajando para el cálculo de áreas y entonces nosotros vamos a definir el cálculo de poligonales cerradas. Y entonces decimos que tenemos dos tipos de poligonales cerradas. Y las poligonales cerradas que definimos son poligonales regulares, que es una poligonal regular. Entonces nosotros podríamos definir una poligonal regular como una poligonal a la cual nosotros podríamos definirle el área a través de fórmulas establecidas. Como por ejemplo, si tuviéramos una poligonal circular, una poligonal rectangular, una poligonal cuadrada, nosotros podríamos definir fácilmente cuál sería el área de dichas poligonales. Y entonces eso lo definimos como una poligonal regular. Pero también vamos a tener, y que casi es la mayoría de casos en topografía, que tenemos poligonales irregulares. Y entonces, como definimos las poligonales regulares, ya existen fórmulas establecidas y nosotros podríamos definir fácilmente aplicando esas fórmulas cuál es el área de esas poligonales. Nos vamos a enfocar específicamente en el cálculo de el área de poligonales irregulares. Y entonces veamos. Vamos a definir el cálculo de áreas. Y entonces, vimos, nos interesa determinar el área de las poligonales irregulares. ¿De qué levantamientos? ¿Sí? Podemos hacer el cálculo de áreas para planimetría. ¿Sí? Para planimetría. Entonces decimos, si queremos hacer planimetría, nosotros básicamente en planimetría utilizamos lo que se denomina como método matricial. ¿Y qué es hacer un método matricial? Y entonces básicamente nosotros tenemos nuestra poligonal irregular. ¿Cómo definimos que la poligonal es irregular? Porque en un modo sencillo nosotros no podríamos determinar cuál es el área de esta figura, ¿sí? No tenemos definido un rectángulo, no tenemos definida una circunferencia, no tenemos definido un cuadrado, ¿sí? Tenemos algunas combinaciones. Y entonces, en clases anteriores definimos que podríamos hacer uso de triangulación para poder definir el área. Pero ¿qué sucede si nuestro polígono es muy grande? Y entonces se nos complicaría el hecho de estar triangulando. Y entonces para evitar triangulaciones y hacer un método más exacto, nosotros hacemos uso del método matricial. Y entonces, ¿qué es hacer uso del método matricial? Si nosotros conocemos los puntos o los vértices de nuestro polígono, nosotros definimos el punto 1 o la estación 1 está ubicada en una coordenada y en una coordenada x. Igual el punto 2, coordenada y, coordenada x. Y así cada uno de los puntos está en una ubicación y en una ubicación en x. ¿Sí? Nos ubicamos en y nos ubicamos en x. Regularmente dijimos, topográficamente
nuestro par ordenado va a ser nuestro par YX. ¿Por qué nuestro par ordenado es YX? Porque dijimos que en topografía todo va referenciado al norte. Y entonces el norte nosotros lo trabajamos sobre el eje Y. Y entonces como todo lo referenciamos al norte, nosotros decimos nuestro par ordenado ya va a dejar de ser par XY y se va a convertir en un par YX. Y entonces a partir de ahí nosotros conocemos nuestras coordenadas YX de cada uno de los puntos y entonces nosotros podemos definir. Conocemos todos nuestros nortes o todas nuestras coordenadas Y del punto 1. Del punto 1 conocemos quién es su Y, quién es su X, o quién es su norte, quién es su este. Y hacemos lo mismo para el punto 2, su norte, su este, para el punto 3, su norte, su este. Y entonces empezamos diciendo, agarro el norte de 1 y lo multiplico por el este de 2, ¿sí? Y así voy, haciendo un cruce. Norte 1, este 2, norte 2, este 3. Y entonces voy diciendo, el norte de este lo multiplico con el este de este. El norte de este con el este de este. Y voy teniendo norte por este. O Y por X. Y hago mi sumatoria, ¿sí? Voy sumando el Y por X más Y por X más Y por X más Y por X. Y luego hacemos lo mismo. Nos pasamos a multiplicar ahora el X por Y más el X por Y más el X por Y y todos los llevamos cruzados, ¿sí? Entonces vamos ahora a llevar cruzados, ¿sí? Y por X y X por Y. Y entonces, ¿cómo definimos el área? El área no va a ser otra cosa que un medio de la sumatoria de todos los Y por X menos la sumatoria de todos los X por Y. Y como estamos definiendo áreas, entonces esta diferencia de Y por X y X por Y, nosotros la aplicamos como un valor absoluto. ¿Por qué hacemos ese valor absoluto? Porque no vamos a tener áreas negativas. Entonces con eso nosotros garantizamos que nuestra área va a ser un área positiva. O nuestro resultado va a ser un resultado positivo. Entonces decimos, área es igual a un medio de la sumatoria de todos los Y por X menos la sumatoria de todos los X por Y. Y entonces básicamente en planimetría utilizamos el método matricial. Ahora veamos qué sucede cuando trabajamos altimetría. Y entonces al principio dijimos que existía, podríamos definir que existía similitud entre el método por planimetría y el método por altimetría. Y entonces definamos que eso sea cierto. Entonces veamos, en altimetría, ¿por qué hacemos cálculos? Empecemos diciendo, ¿por qué hacemos cálculos de áreas en altimetría? Regularmente cuando nosotros hacemos levantamientos de altimetría, muchas veces nos va a interesar el poder definir cortes o rellenos en nuestros terrenos. Y entonces nosotros necesitamos definir cuál es el área al principio del análisis y cuál es el área al final del análisis. Y a partir de ahí poder definir que si yo necesito dejar una plataforma a una altura definida, en el tramo que yo definí entre un área inicial y un área final, ir definiendo si yo necesito ir haciendo cortes en función a la ubicación de mi terreno o si necesito ir haciendo rellenos, ¿sí? Entonces hago cortes o hago rellenos. Y para eso me va a servir definir cuál es el área, ¿sí? Yo defino el área inicial y el área final y con la longitud que yo vaya teniendo acá, yo puedo ir definiendo volúmenes de corte o volúmenes de relleno. Y entonces para eso me sirve el cálculo
de áreas en altimetría. Entonces más adelante en el curso vamos a definir cómo calcular esos volúmenes. Por el momento nos interesa definir cuáles son las áreas. Y entonces veamos. En altimetría, como en planimetría, definimos que podíamos hacer uso del método matricial. Y entonces básicamente el concepto es el mismo. Vamos conociendo sobre nuestro eje X todas las distancias que podamos ir teniendo para ubicación de puntos. Y en nuestro eje Y vamos a ir conociendo las diferentes alturas. Y entonces, para cada punto y cada altura, podemos ir conociendo sus coordenadas. Coordenada X, coordenada Y. Luego, coordenada X, coordenada Y. Coordenada X, coordenada Y. Por ejemplo, si tenemos este punto, conocemos su X y su Y. Acá conocemos su X y su Y. Acá conocemos en función a X el Y, en función a X el Y, en función a X su altura Y, en función a X su altura. Y podemos ir conociendo quién es esta X y quién es esta Y en altura para todos los puntos. Y entonces, si conocemos los puntos X y los puntos Y, nosotros podemos hacer, como vimos en planimetría, uso de método matricial. Si nos recordamos un poco de matemática intermedia, de técnicas de integración, existe una técnica de integración la cual se define métodos numéricos o métodos aproximados. Y entonces, ¿qué define un método aproximado? Que si nosotros conocemos una función que no es fácilmente integrable o una función que salió a partir de una toma de datos que yo hice, que básicamente es lo que hacemos en topografía, yo tomo los datos y con esos datos que yo tomo, yo puedo crear mi propia función. Y entonces yo conozco la función y entonces con esa función voy aproximando un área encerrada en la curva generada por la función que yo creé y el eje X, básicamente. Y entonces eso me permitía poder utilizar varios métodos de aproximación. Y entonces algunos de los métodos son la regla de Simpson y la regla del trapecio. Y entonces solo hay algunas modificaciones para poder aplicarlo a la topografía. Y entonces veamos. Regla del trapecio. ¿Qué definía la regla del trapecio? Que si yo conozco a mi función, si yo conozco la gráfica de la función, entonces yo sé que la función en el espacio básicamente está teniendo este comportamiento. Pero la función no es fácilmente integrable. O la función yo la obtuve de datos que yo fui calculando. Por eso decíamos en topografía todos los datos los vamos calculando nosotros. Entonces, como voy conociendo los datos, voy conociendo cuál es mi distancia entre este punto y este punto. Y entonces podemos definir que podemos ir uniendo las alturas con líneas rectas. Y esas líneas rectas básicamente lo que van a ir haciendo es generándome trapecios. Y entonces lo que debemos definir es cuál es el área de cada uno de esos trapecios y sumar todas esas áreas. Y entonces básicamente es un poco de el tema de sumatorias de Riemann. Y entonces definimos cuáles son esas áreas. Pero ¿por qué dijimos que solo era una aproximación y una modificación para topografía? Porque en topografía nosotros no tenemos, esto básicamente no podríamos calcular un área. ¿Por qué? Porque nosotros estamos definiendo una poligonal abierta. Y dijimos que las áreas las calculamos para poligonales cerradas. Y entonces básicamente lo que nosotros hacemos es que tenemos una proyección hacia un punto y tenemos una proyección hacia otro punto. Y entonces esto lo que va a hacer es generarnos
un par de triángulos, ¿sí? El triángulo que sale desde el origen hasta nuestro primer punto de elevación, hasta el punto que va hasta la última elevación y de nuevo a nuestro origen. Y entonces eso lo que hace es hacer una modificación a la regla de trapecio vista en matemática. Y entonces básicamente quedaría el área de los trapecios, ¿a quién sería igual? A un delta X. El delta X, ¿de dónde sale? Sale de partir nuestro punto A, la distancia que hay desde A hasta B en los puntos que yo necesite considerar. Y dijimos, entre más puntos tengamos entre A y B, más exacto va a ser nuestro cálculo de área. Y entonces delta X es la distancia que hay para cada subintervalo dentro del intervalo AB. Y entonces, ¿cuál es el área del trapecio? El área del trapecio es, de nuevo, un promedio de bases por altura. Y entonces tenemos definida la base, ¿sí? Definimos nuestra base y lo multiplicamos por todas nuestras alturas. Y entonces, como esta altura y esta altura van a ser también parte de estos triángulos, nosotros definimos un promedio de estas alturas. Y luego vamos sumando cada una de las alturas internas. Y entonces eso nos va a permitir a nosotros definir cuál es el área de todos nuestros trapecios. ¿Y cómo calculamos el área entonces de todo nuestro polígono? Tenemos el área de los trapecios y le sumamos el área de estos triángulos. Veamos. ¿Qué hacía Simpson? Simpson considera que si nosotros logramos tomar tres alturas, esas tres alturas nosotros podemos unirlas por medio de una parábola, ¿sí? Entonces, lo que estaba haciendo es una aproximación por un método cuadrático. Y entonces nosotros podríamos definir que haciendo esto nosotros podríamos tener un poco de más exactitud a la hora de hacer nuestros cálculos. ¿Y por qué podemos decir más exactitud? Porque si nuestro polígono original era este que tenemos acá, a la hora de ir haciendo nosotros parábolas entre estos puntos, las parábolas van a estar mucho más cerca de la curva generada por nuestra función y entonces este método podría ser más aproximado y aparte estamos tomando tres puntos de referencia contrarios a trapecio que tomábamos únicamente dos puntos. Y entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacemos con trapecio? Con Simpson, perdón. Simpson dice que el área por Simpson va a ser igual al diferencial de x que ya definimos que va a ser el partir en subintervalos. Entonces, cada distancia entre subintervalos partido 3. Esto multiplicado por nuestra altura inicial más nuestra altura final, más dos veces la sumatoria de todas las alturas impares, más cuatro veces la sumatoria de todas las alturas pares. Y luego, igual que definimos anteriormente, necesitamos más este triángulo más este triángulo. Triángulo 1 y triángulo 2. Y eso nos va a permitir a nosotros entonces definir cuál es el área de nuestra poligonal o de nuestra sección de corte en altimetría. Y entonces definimos como un resumen: planimetría, método matricial; altimetría, también método matricial, pero también podemos hacer uso de Simpson y uso de trapecios. Entonces, en un siguiente video vamos a ejemplificar estos métodos. Y entonces, en esos métodos esperaríamos, por medio de ejemplos, aclarar un poco esta parte teórica. Feliz día y muchas gracias.